Buenos días a todos y todas. Desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, saludamos cordialmente a quienes se unen desde Quito, Toronto, La Paz, Santiago de Chile, Madrid, Copenhague, Tokio y otras ciudades a este foro Autonomías indígenas en América Latina, entre las grietas y la búsqueda de caminos propios, y a la presentación del libro Autonomía y autogobierno en la América diversa, de autoría y coordinación de Miguel González, Araceli Burguet, José Mariman, Pablo Ortiz y Ritsuko Funaki. El libro es una publicación de la editorial universitaria Aviala UPS de Ecuador y en conjunto con otras organizaciones, en donde ya está disponible en su edición impresa. Este proyecto editorial reúne a un grupo diverso de académicos y activistas indígenas quienes, desde una variedad de perspectivas, han estado estudiando los procesos a través de los cuales los pueblos indígenas de las Américas han ganado notoriedad en la formulación de políticas dentro de nuestras sociedades. Para iniciar con este evento académico, invitamos a la doctora María Sol Villagómez. Ella es vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. María Sol, buenos días, te escuchamos. María Sol, ¿puedes activar tu audio, por favor? Lista. Buenos días con todos y con todas. Reciban el cordial y atento saludo de parte de la Universidad Politécnica Salesiana, de las autoridades de la universidad, del padre Juan Cárdenas, rector de nuestra universidad también. Para nosotros como casa de estudio, es un verdadero privilegio haber podido aportar en la consecución de este proyecto editorial. Quiero agradecer también al doctor Pablo Ortiz y a los organizadores del evento por la invitación a participar en este evento y felicitar también a autores y autoras. La publicación que ahora se presenta ha sido liderada por la Universidad Politécnica Salesiana, la editorial Aviala, en asocio con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, EUGIA, de Dinamarca, la Sociedad Japonesa para la Promoción de Ciencia, Kakehi, de Japón, y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de México. Como bien mencionan los autores en el texto, el libro es el resultado del esfuerzo académico de personas que les unía un mismo tema de trabajo y reflexión: el ejercicio de la autonomía y el autogobierno como expresiones del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, todos ellos con una larga experiencia en investigación y activismo en la lucha indígena. El volumen está organizado en 3 secciones que agrupan experiencias de países de la región. La primera sección se titula Constrictum Post-Multicultural. Reúne capítulos que abordan las necesidades que han enfrentado las autonomías ante los estados en una época de regresión en derechos. La segunda sección se titula Grietas, recuperar lo perdido y reconstruir procesos y oportunidades, ya sea en el orden jurídico nacionales o en las prácticas de los pueblos y organizaciones para continuar avanzando en construir sus autonomías y el autogobierno. Y la tercera se denomina Autonomías como Emancipación y hace referencia a la búsqueda de caminos propios. Incluye capítulos en donde se destaca la pluralidad de prácticas propias, procesos culturales, políticos, liderados por pueblos indígenas en diversos niveles, escalas y complejidades. Este libro busca comprender las múltiples dinámicas políticas, culturales y legales a través de las cuales el autogobierno indígena ha podido asentir o no el derecho a la autodeterminación a la luz de normas globales, como de las determinaciones nacionales o como el ejercicio mismo de la autodeterminación. Entonces, el libro es un importantísimo aporte porque busca identificar desafíos comunes y discutir las especialidades locales que hablan de las complejidades de la implementación de los distintos órdenes de derecho en las distintas experiencias de la región. Les animo, pues, con este antecedente a su lectura. Estoy segura que será de inspiración para muchas otras luchas y también para muchos otros trabajos de investigación. Finalmente, quisiera compartirles que para la Universidad Salesiana el trabajo con los pueblos indígenas es de larga data. Contamos con ofertas académicas, algunas emblemáticas en la región, en cuyas aulas se han formado y se siguen formando líderes y lideresas indígenas que han hecho un importante trabajo en las luchas por las autonomías y el autogobierno. Para ellos también van dirigidos estos esfuerzos como directivos y como académicos.
y nos coloca también en el desafío como universidad de seguir fortaleciendo la investigación en estas líneas. Agradezco nuevamente al doctor Pablo Ortiz. Reitero mis felicitaciones a todos los autores y autoras y bienvenidos y bienvenidas a este evento. Gracias. Muchas gracias, María Sol. A continuación, invitamos al doctor Hernán Hermosa, de la editorial universitaria Abya-Yala UPS. Hernán es profesor investigador de las carreras de Antropología y Educación Intercultural Bilingüe y autor de varios textos en esa línea. Hernán, buen día y bienvenido. Gracias, doctora María Sol Villagómez, vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Miguel González, Pablo Ortiz y demás amigos que nos acompañan. Reciban ustedes el cordial saludo de la editorial universitaria Abya-Yala UPS. Abya-Yala es un espacio de difusión de las ciencias sociales, sobre todo de los pueblos indígenas, que era la idea del padre Juan Botazo. Trabaja desde hace más de 40 años gracias a la gestión y liderazgo del padre Juan Botazo, que Dios lo tenga en su gloria. Nuestra editorial está considerada una de las más importantes en temas de ciencias sociales de Latinoamérica, ya que tiene publicados más de 3,000 títulos en esa área. Asimismo, la estrategia Abya-Yala UPS, que es la Universidad Politécnica Salesiana, viene ganando espacios entre las editoriales universitarias aquí en el Ecuador. La Universidad Salesiana publica con Abya-Yala 6 revistas académicas 2 veces por año en español y en inglés. Bien, la historia de este libro que lo tenemos acá, voluminoso, muy bueno, profundo, excelente, recomendable, de más de cerca de 700 páginas, tamaño 17 por 24, muy bien logrado. Empezó hace más o menos un año atrás, cuando Pablo Ortiz me conversó y ratificó una idea que ya me estaba comentando respecto a la publicación de este libro, que dada la magnitud de sus páginas, habíamos pensado inicialmente sacarle en 2 tomos, pero finalmente lo sacamos en 1. Esa pasión de Pablo Ortiz por la temática esta hizo que frecuentemente tengamos reuniones para informarme cómo iba el avance, el progreso, las reuniones, etcétera, etcétera. Algo que daba prueba de un gran compromiso y seriedad en el trabajo. En realidad, luego conocí o tuvimos contacto con Miguel González, que es el coordinador general, y también tuvimos una misma dinámica de alegría, de dedicación, y este espacio de teletrabajo que nos ha tocado vivir por la pandemia ha abierto otro tipo de dinámica, digamos, donde no existe horario. Es decir, yo le enviaba viernes a las 10 de la noche un correo y en 5 minutos estaba la respuesta, y de esa manera se daba diálogos, etcétera. Entonces, hemos trabajado con la seriedad que amerita tanto los coordinadores, Abya-Yala también ha puesto su parte y ha permitido que salga finalmente a luz este libro que nos tiene muy orgullosos. Quiero felicitar a la vez a los gestores, coordinadores, autores de este libro por el éxito que de hecho ya tiene. Y también me junto a ese éxito, me hago también de ese éxito, porque en conjunto hemos logrado esta satisfacción, la editorial Abya-Yala, la Universidad Salesiana y todos los esfuerzos de ustedes.
Este libro ya se exhibe y vende en la librería universitaria Abya-Yala UPS de Quito, o pueden conseguir información a través de la página web de la editorial, que sería editorial@abyayala.org.es o ventas@abyayala.org.es. O pueden descargarse de la forma como ya se ha difundido por las redes sociales, y que en este momento entiendo que ya habrá mucha gente que está pendiente de todo el desarrollo de este evento. Muchas gracias, suerte y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Hernán. A continuación, vamos a darle la bienvenida al doctor Asier Martínez de Bringas, de la Universidad de Deusto Bilbao. Doctor Martínez, bienvenido. Buenos días, le escuchamos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, yo creo que dar un agradecimiento formal y cálido, bueno, primero por el honor de poder decir unas palabras sobre, yo creo que esta obra prodigiosa, yo creo que de gran aliento y de gran coordinación colectiva, que yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales del trabajo hecho, y desde ahí, pues lógicamente felicitar a quienes han sido sus motores institucionales, ¿no? La Universidad Politécnica Salesiana de Quito, por un lado, la editorial Abya-Yala, lógicamente IFGUIA, la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y CIESAS, ¿no? Quizá fundamentalmente un arco institucional que más está haciendo por la producción, reproducción y desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? Y desde luego en esta obra yo creo que de mucha profundidad y de un interés inaudito para quienes vivimos y trabajamos con la pasión y la necesidad de luchar con los derechos de los pueblos indígenas, pues está significando. Yo sí querría hacer un agradecimiento especial también a Pablo Ortiz, porque lógicamente él es la persona que me ha invitado y me ha abierto este honor y este placer de presentar un trabajo, yo creo que de tanta profundidad, de tan poliédrico, y en ese sentido, pues primero agradecer su generosidad y agradecer fundamentalmente su trabajo, no solo en esta obra, sino su larga trayectoria en el trabajo de pueblos indígenas amazónicos, en la construcción de proyectos de autonomía, y desde ahí pues mi más sentido agradecimiento y honor de poder estar aquí. En tercer lugar, ya que lo consulté, querría pues decir que también esta obra, ya esta siembra prolífica y fértil, está ya produciendo, yo creo que sus frutos. Y evidentemente querría por lo menos decir que también hay otros proyectos, como un Atlax comparado sobre situaciones de autonomía en el mundo, que ya está siendo dirigida de alguna manera por algunos de los autores de este libro, entre ellos el codirector de ese proyecto de investigación es Pere Morel. Es un atlas interdisciplinar y multidisciplinar y comparativo sobre la situación de 9 autonomías. Por lo tanto, ya el libro ha producido frutos que se proyectan y que en coordinación con la Universidad de Girona y con su otro codirector, Marco Aparicio, hay una serie de personas en las que yo incluyo que también estaremos presentes. Pero sobre todo lo traigo para constatar que ya es un libro que está produciendo siembras, y evidentemente es un libro que en su primera versión, porque lo más interesante también de eso es una obra que se revisa y se proyecta desde su primer trabajo, que fue el del 2010, y en ese sentido uno puede hacer un estudio comparativo de cuál era el diagnóstico de las autonomías según la perspectiva de este estudio en el 2010, y la puede hacer ahora. Yo creo que eso permite hacer un análisis muy rico del seguimiento de las dinámicas políticas y de las dificultades que se están produciendo en ese proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues discípulos y hijos de aquella primera siembra somos quienes de alguna manera también estamos en ese proyecto. Yo creo que las riquezas, yo voy a intentar hablar
tres pinceladas. Una sobre lo que me parece una estructura enormemente rica y bien pensada en la articulación del libro, y por lo tanto desde ahí no solo invito a leerlo, sino a analizarlo y discutirlo políticamente, porque fundamentalmente es un tratado, un eje y una especie de brújula de articulación política, además de conceptos epistemológicos. Fundamentalmente creo que es una trama política lo que se pone en escena, y yo creo que ese es un elemento muy poderoso. Quizá a partir de la lectura de muchos de los elementos que están ahí, que están muy bien situados y muy bien expuestos, intentaré tirar o poner tres ideas eje que a mí me parece que atraviesan y que son vertebrales a toda la estructura del libro, y finalmente pues un poco la estrategia, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto a qué nos abre o a qué nos invita? Que quizá para poder luego continuar con ello, ¿no? A mí me parece que la estructura tripartita en una suerte de diagnóstico político del post-multiculturalismo que diseña la primera parte del libro es enormemente rica, sobre todo para dar medida del agotamiento de una época en la manera de pensar políticamente las autonomías, y sobre todo quizá de un ciclo perdido o lo que el ciclo progresista en América Latina, más de la mano de lo que ha ocurrido en Bolivia, en Ecuador, pues no ha sido capaz de articular, ¿no? Y en ese sentido, la primera parte establece un marco de honor. No solo es un neoliberalismo, sino hemos agotado un proceso y una manera de entender la estrategia autonómica, ¿no? Y yo creo que ese primer diagnóstico es enormemente importante para poder entender todo lo demás. Luego yo creo que hay un segundo elemento muy interesante, y es el tema de las brechas y dificultades, ¿no? Yo creo que Rodolfo Stavenhagen ya habló de la dificultad o del peligro de que los derechos de los pueblos indígenas se conviertan en derechos de papel, con un aparato normativo excesivamente desarrollado y con una dificultad de articulación político-práctica, ¿no? Y creo que el libro enfatiza muy bien en cuáles pueden ser esas brechas o los grandes riesgos político-jurídicos de las autonomías a día de hoy, ¿no? Es decir, hay un periplo de exploración muy amplia a nivel tanto geográfico como multitemático, ¿no? Y entonces hay 13 países objeto de comparación con sus distintos diagramas, pero sí que hay elementos comunes en la articulación y en el pensar esas brechas, y yo creo que ese es un elemento muy importante. Algo diré luego sobre ellas. Y la parte de las alternativas, ¿no? La autonomía como emancipación, entender las prácticas instituyentes de los pueblos indígenas o prácticas de autonomía normativas, de hecho o de derecho, en cuanto crítica a la institucionalidad del Estado para poder dar encaje en las viejas maneras, como muy bien se dice en la primera parte, de las políticas multiculturales y post-multiculturales, y desde ahí articular nuevas prácticas y nuevas formas de entender lo institucional autonómico por parte de los pueblos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento súper poderoso en la estructura tripartita del libro, que ya va abriendo muchos elementos y que se van posicionando como los tres niveles en que lo hemos situado. Creo que es importante no perder de vista la parte genealógica. Esto es un repensamiento y un replanteamiento a partir de trabajos iniciales, donde también se hicieron trabajos colectivos, y creo que es muy interesante ver cómo han evolucionado las dificultades y cómo las brechas se han ido bifurcando hacia otros niveles o amplificando en otros casos, ¿no? Creo que también la variedad de temática, geográfica y de miradas múltiples, la presencia de tantos autores de distintos lugares de procedencia, incluso de articulaciones políticas proveniente de los pueblos indígenas, o con una articulación desde la perspectiva de movimientos sociales, creo que hace una mirada enormemente rica. Y empalma con dos de los objetivos, como dice la presentación del libro. Uno, que pueda ser un manual para el liderazgo indígena, con primordialidad, por un lado, y por otro lado que sea un insumo pues, para el debate y para la discusión política en movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo pensado desde el primer momento, por lo menos a quienes leemos con gozo cómo se ha articulado y cómo se estructura el libro. A mí me parece que la lectura que he hecho, tan interesante, porque cada posicionamiento o cada artículo hable una temática y un posicionamiento nuevo, casi como vectores cosmovisionales, y eso da una riqueza a la estructura del libro enormemente interesante. Yo querría hablar de tres ejes que están como muy señalados y que podrían ser muy transversales a todas las propuestas, ¿no? Y esto ya es quizá un ejercicio de soberbia, intentar encontrar lugares comunes en una propuesta tan ambiciosa y tan rica como la que se presenta aquí. Pero sí me parece que un elemento importante es dar un primer eje que vertebra es
dar medida a la dimensión conflictiva y dialéctica de la problemática de la autonomía, ¿no? Es decir, que lo que hasta ahora igual podría tener en el análisis del 2010 un planteamiento más dicotómico entre actores estatales y pueblos indígenas, el tema se ha hecho mucho más complejo, ¿no? La triangularización entre Estado, pueblos indígenas y múltiples actores, ¿no? En su sentido de desposesión territorial y comunitaria de los pueblos, ¿no? Entonces, ese elemento hace, desde luego, más complicado el tema de pensar y repensar las autonomías, ¿no? Y luego otro elemento que yo creo que es transversal, y ahí hay muchos, lógicamente un núcleo central de ese conflicto es el extractivismo como modelo de desarrollo que articula y atraviesa la territorialidad indígena, ¿no? Pero evidentemente las consecuencias que se abren de ahí para pensar los modelos autonómicos en esta complejidad de mundos y de actores, ¿no? Luego sí que creo que esa dialéctica o ese posicionamiento conflictivo de las autonomías también tiene que ver y se ven con mucha claridad en los análisis sobre Bolivia y sobre Ecuador, la idea de cómo ajustar territorio, jurisdicción y formas de organización política indígenas al Estado y del Estado a los propios pueblos indígenas, ¿no? Es decir, y en ese sentido, pues de alguna manera muchos de los ensayos ponen la cualidad de la dificultad, por ejemplo, que las leyes de autonomía, en la mano de la ley marco, del Código Orgánico en Ecuador o en Bolivia respectivamente, o incluso las leyes de deslinde jurisdiccional han tenido para encajar la cuestión indígena, ¿no? Y en ese sentido, los autores y las autoras son muy claros, ¿no? Se ha producido un proceso de desajuste enorme entre cómo se piensa la autonomía desde los pueblos y cómo es asimilativamente integrada por parte de los estados, ¿no? Y en ese sentido, autores y autoras son muy claros. Aquí se está produciendo un proceso de desposesión y de despolitización y, lógicamente, hay que pensar la autonomía desde este proceso, ¿no? Cómo el discurso estatal se ha tragado un discurso intercultural y un discurso autonómico que no tenía o no tiene que ver con la realidad de la propuesta autonómica por parte de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, el peligro de que de las autonomías pueda ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la consulta, ¿no? Un tratamiento administrativo de las mismas más allá y a pesar de los pueblos indígenas. Yo creo que esa es una idea muy poderosa que lanza muchas vertientes de trabajo y de reflexión a lo largo de todo el texto, además con múltiples espacios geográficos de análisis. Yo creo que otro elemento importante, o un segundo eje, sería pensar la autonomía como estrategia de resistencia, de defensa y de autoprotección. Y yo creo que ahí hay uno de los cambios cualitativos que los autores y las autoras han visto con mucha claridad, ¿no? Es decir, se ha pasado de una necesidad de reconstrucción o una cierta euforia autonómica a la necesidad de que la autonomía funcione como un resorte de resistencia para la supervivencia colectiva de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, creo que los distintos escritos hacen mención de muchos factores, ¿no? Algunos, por ejemplo, la multiplicación de violencias y estrategias de desposesión territorial, por la multiplicación también de actores, ese es un elemento transversal a todo el trabajo, a este trabajo colectivo. La otra figura casi metafísica es la del extractivismo como su pesadilla oscura de los pueblos indígenas y sus proyecciones. ¿Qué va a ser del extractivismo como modelo de desarrollo en los siguientes años? ¿Qué ha sido en la década perdida de América Latina? ¿Y qué espacio va a dejar precisamente por su actuación geográfica sobre territorialidad indígena, ¿no? Un tercer elemento, como elemento que avala esa parte de la estrategia de resistencia, es el incremento y la dimensión exponencial de la criminalización indígena por parte de múltiples actores, pero con una centralidad en el Estado y en otros agentes. Y creo que evidentemente la persecución del liderazgo indígena y de las tramas comunitarias y comunales habla un poco de los modos de agresión y violencia contra los pueblos, ¿no? La necesidad de romper diagramas y estructuras de funcionamiento colectivo, de fracturar un liderazgo. No se trata de simples violaciones de derechos individuales, se trata de ir mucho más allá. Y evidentemente romper un modo de organización colectiva que es la trama que de alguna manera da consistencia a las autonomías. Y yo creo que eso es un elemento al que hay que estar muy atento, ¿no? Entender la autonomía como resistencia y en paralelo los procesos de criminalización indígena, porque son elementos de una misma estructura y de un mismo tablero de juego, ¿no? Y yo creo que los distintos trabajos van dando mención un poco de cómo esos elementos de alguna manera hacen confluir las dificultades, ¿no? Y desde luego, desde ahí, y sobre todo en la primera parte, pueden surgir
quizá como algunas preguntas retóricas o incluso críticas, ¿no? Que tienen que ver con la autonomía en estos procesos, en estas décadas que evaluamos, está sirviendo más al fortalecimiento de la hegemonía del Estado, por un lado, y por lo tanto a la desmovilización y el debilitamiento del movimiento indígena, o irrumpimos en una nueva fase en la que podemos hablar de un nuevo sujeto político o unas nuevas maneras de pensar un poco las tramas autonómicas, ¿no? Y un tercer eje que también es transversal y que aparece con lucidez en algunos de los escritos y que a mí me permite igual condensarlo y soltarlo con más ligereza, sería la importancia de pensar y planificar las autonomías desde la base comunitaria, ¿no? Desde los gobiernos comunales indígenas como el núcleo orgánico desde el que construir la estructura, ¿no? Desde ahí, algunos escritos hablan de la necesidad de otra subjetividad política para crear las autonomías, Pablo Ortiz entre ellos, por ejemplo, en donde quizá lo comunal tenga y la trama comunitaria tenga un protagonismo, algo que desde luego se desvanece, al menos de la articulación legislativa que está trabajando y está desarrollando los temas autonómicos, quizá como paradigmas la ley marco de autonomías en Bolivia y el código orgánico en Ecuador, ¿no? Donde estos elementos son claramente fallas o elementos que no son muy problemáticos, ¿no? La estructura colonial a la hora de pensar las autonomías según el registro administrativo del Estado, ¿no? Dar prioridad al derecho administrativo que al derecho de los pueblos. Y yo creo que desde ahí el planteamiento es muy claro, ¿no? Replantear por una parte la autonomía debe ser algo que debe ser entendida como un asunto transversal al Estado, que es lo que no se ha hecho, es decir, una institucionalidad inclusiva, legislativo, ejecutivo y judicial, que dé cuenta participativa de la interculturalidad y la plurinacionalidad, pero no de la manera que se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, el replanteamiento del Estado tiene que ver con pensar nuevas formas de desarrollo y de construcción política económica que no tenga que ver con el extractivismo. Por lo tanto, la bisagra o el eje es pensar la autonomía como resistencia, porque el enclave en el que nos movemos fundamentalmente es un enclave donde el Estado de alguna manera está intentando o ha intentado, los Estados han intentado asimilar la cuestión autonómica como si fuera un elemento más del pasado, ¿no? Como si fueran las consultas o como fueron las políticas multiculturales en el tratamiento segmentado y atomizado de lo indígena. Creo que la importancia de lo comunitario, de poner en el centro lo comunitario en la construcción de las autonomías, nos da elementos políticos interesantes desde dos sitios. Empezar desde abajo supone ubicar en el centro la capacidad de producir gobierno, ¿no? Eso es un elemento que está muy presente en esta obra. Y otro elemento es el hecho de que la soberanía, según nuestros pueblos indígenas, claramente no se delega, ¿no? O está en la voluntad comunitaria y está en la voluntad comunal, pero por lo tanto no se trocea. Yo creo que este es un elemento central en la articulación política del libro, ¿no? Las instituciones comunitarias permiten la defensa territorial y las relaciones sociales comunitarias permiten recrear instancias para producir decisiones, ¿no? Y estos son como elementos en los que articular un poco la autonomía. Yo creo que hay, tirando un poco más, ensamblando elementos que aparecen, creo que la autonomía pensada desde los gobiernos comunitarios indígenas se podría anclar en tres ejes, ¿no? Uno, el trabajo comunal o el trabajo comunitario, que creo que funciona como energía social que dinamiza todo el autogobierno y que de alguna manera permite el resguardo de los bienes comunes, ¿no? El trabajo comunal como acción colectiva en su sentido más político. No quiero decir, ¿no? Se decide sobre lo que se trabaja y se trabaja sobre lo que se decide. A mí me parece que ese es un elemento que está muy presente en ver cuál es el núcleo desde el que dinamizar de alguna manera un planteamiento autonómico con potencia política. Luego el tema de las tierras comunales o las tierras comunitarias, controlar el territorio a la vez que se autogobierna. Este es un elemento estructural y transversal a muchos de los trabajos. Y luego otro elemento importante es la jurisdicción y la autorregulación normativa, ¿no? La posibilidad de producir decisiones sobre los sistemas normativos indígenas en este enclave complicado de diálogo con el Estado, ¿no? Y con otros actores. Creo que esas son enseñanzas muy poderosas de todo el trabajo y que están salpicadas, ribeteadas y proyectadas en los distintos trabajos. Yo he intentado posicionarlas como me parecía que era el núcleo de lo que a mí esta obra colectiva, esta densa obra colectiva me ha producido. Quizá para proyectarlo, creo que es importante
que nos planteemos con lo que está pasando y con lo que estamos viviendo. Uno es cómo generar transversalidad en la lucha autonómica, es decir, cómo pensar una estrategia política de alianzas, ¿no? Si lo indígena es político, fundamentalmente, más allá que étnico y cultural, que sí lo es, pero son momentos de lo político, el tema de las estrategias de alianzas para hablar, pensar y reproducir autonomía, creo que es importante. Alianzas como con las redes internacionales, como se han hecho incluso para la presentación de este libro, con movimientos sociales, con movimientos de derechos humanos, con las que se tengan que pensar, ¿no? Yo creo que somos conscientes de que tanto las autonomías de derecho, pero sobre todo las de hecho, que también están muy presentes en el libro, no se han construido sin alianzas, ¿no? Y en ese marco complicado en el que vivimos, creo que pensar políticamente la transversalidad de las alianzas para lo autonómico es un elemento fundamental. Por otro lado, creo que la tecnopolítica, sobre todo como ha funcionado en Bolivia, en Ecuador, ha sido un importante elemento de lucha para los pueblos indígenas, pero también ha demostrado lo otro, y desde ahí hay que pensar el proceso de construcción comunitaria de las autonomías. La tecnopolítica ha servido para instrumentalizar el discurso de derechos de los pueblos indígenas, para instrumentalizar el discurso de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Yo creo que hay que estar muy presentes. Y sobre todo se está utilizando y se ha utilizado la tecnopolítica en América Latina para la represión indígena. Yo creo que de esas experiencias hay que aprender y ese debe ser un elemento importante para tejer las alianzas. Y luego yo creo que hay que aprender de la pandemia. La pandemia creo que ha sido un elemento utilizado por los estados, tanto en el norte como en el sur global, para desmovilizar movimientos sociales, en este caso para desmovilizar pueblos indígenas y para despolitizarlos. Y creo que ese es un elemento que hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, ¿qué nos va a pasar en este proceso de desmontaje? Y qué elementos, no solo hacer elementos temáticos sobre el COVID-19, sino los elementos profundos de los que hay detrás del COVID-19. ¿Cuáles son las raíces de la estrategia también de la reconstrucción, ¿no? Y ahí el elemento autonómico tiene que ser un elemento central. Bueno, creo que estos serían un poco los elementos que yo quería comentar. Agradecer a todos los autoras y autores que me han permitido disfrutar tanto de esta obra y sobre todo agradecerles que sitúen un pilar enormemente interesante para pensar tanto epistemológicamente, pero fundamentalmente lo político de las autonomías en los siguientes años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Asier. Bueno, esta primera parte del evento ha concluido. Invitamos ahora a la doctora Araceli Burguet del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS de México, quien moderará el foro central Autonomías Indígenas en América Latina, entre las grietas y la búsqueda de caminos propios. Araceli, te damos la bienvenida. Tú continúas con el evento. Un abrazo. Sí, ya. Muchísimas gracias. Gracias a quienes organizaron esta segunda presentación del libro, a Pablo por todo su liderazgo en este proceso. Efectivamente, este volumen es un texto que tiene historia, que comenzamos desde el 2010, como ya se mencionaba, de otros procesos, pero que son importantes para este libro. Y entonces este volumen es de alguna manera un reencuentro entre varios, no solamente los coordinadores y coordinadoras que estamos acá, un libro que fue publicado por Flaxo, que se llamó La Autonomía Debate, estaba también IFGUIA, y en fin, varios sellos que luego ya uno no recuerda, pero que las autoras y autores es un reencuentro incluso con nuevos procesos, nuevos momentos, y que yo creo que eso es algo a celebrar. En esta segunda presentación del volumen, tenemos compañeras y compañeros que no necesariamente son parte de la segunda parte, sino que están entretejidos, y las presentaciones van a ir en el siguiente orden, de tal forma que nos vayamos preparando. Comienza el doctor Miguel González, luego la doctora Federica Barclay, luego la doctora Consuelo Sánchez, la doctora Vivian Weitzner y luego el doctor Pablo Ortiz, que cierra la presentación, y tendremos la oportunidad, esperemos que estemos en tiempos, de un foro abierto de preguntas. Bueno, sin más decir que esta
vamos a iniciar estas presentaciones de los capítulos con Miguel González, quien es profesor investigador de la Universidad de York, Toronto, Canadá. Hay que decir que Miguel fue el coordinador principal del volumen, nos coordinó a todo el mundo para que llegáramos al fin que acá tenemos. Y su tema fue, el título del trabajo que presenta es La tragedia de Alal, regresión, no restitución, entre paréntesis, de derechos en el régimen de autonomía en Nicaragua. Adelante, Miguel, tienes 8 minutos para la presentación de tu capítulo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde se conectan. Un saludo muy cordial a mis colegas coordinadores, a los autores y autoras del libro. Es maravilloso estar acá, no pude estar en la primera presentación, pero bueno, aquí estoy. Y brevemente les voy a compartir algunas ideas de lo que incluye mi capítulo en la segunda parte del libro. Mi capítulo en el libro se concentra en describir las dinámicas de ocupación violenta de tierras de propiedad colectiva en territorios pertenecientes al pueblo Sumu Mayagna de la costa caribe de Nicaragua. En mi contribución presento estas dinámicas en 2 escalas. Primero, la política, dentro del funcionamiento de las instituciones regionales autónomas, establecidas hace más de 30 años, y en donde el pueblo Mayagna ha tenido una representación y poder muy limitados. Y el segundo, la segunda escala, es el de los escenarios intrarregionales, incluyendo la gobernanza territorial, también circunscrita por la falta de apoyo estatal en completar los procesos de titulación y saneamiento territorial. En el capítulo intento explorar lo que llamo el proceso de regresión de derechos del régimen autonómico del Caribe nicaragüense, tras una década de cambios económicos y políticos fundamentales en el país. Por una parte, el limitado ejercicio de los derechos de autonomía reconocidos a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, habitantes de las regiones autónomas, especialmente en lo relacionado a la representación política y étnica en los órganos regionales de gobierno, así como el control efectivo sobre los territorios demarcados, y por otro, para dimensionar los nuevos escenarios de violencia que amenazan con erosionar el débil equilibrio de convivencia social interétnica que la autonomía aspiraba a promover desde su creación. En el capítulo presento los antecedentes del proceso de autonomía, cuestión que he trabajado en otros trabajos, y por tanto resumo los elementos claves para entender su origen, desarrollo y evolución histórica. Segundo, intento documentar el proceso de regresión de derechos de la autonomía costeña, iniciativa pensada como una solución estatal de inspiración multicultural a los desafíos de integración étnico-nacional en Nicaragua. La crítica que yo esbozo aquí se concentra en la autonomía entendida como un mecanismo de intermediación real a través del cual se confieren derechos limitados a los habitantes de la costa para ejercer ciertos niveles de autonomía relativa. En esta sección argumento que la autonomía regional en Nicaragua ha sido acotada por modalidades de gobernabilidad jerárquicas centradas en el Estado, las cuales han impedido su plena realización. La tercera sección del capítulo está dedicada a identificar los escenarios de violencia que han transformado las relaciones sociales en las regiones del Caribe y que agregan una nueva dimensión analítica para entender su impacto real. Finalmente presento las conclusiones, en donde desarrollo una crítica al modelo multicultural autonomista en Nicaragua y sugiero, por un lado, distinguir la autonomía como un proceso oficial sometido a la lógica y racionalidad estatal y mestizocéntrica que ejerce relaciones de dominación y control sobre los sujetos de derechos autonómicos, y por otro lado, la autonomía en relación al sentido político-cultural concreto que le confieren los pueblos y sus organizaciones como expresión de autodeterminación y autogobierno. Ahí dejaría mi presentación. Muchas gracias. Hola. Hola, ya puedo, sí, ¿verdad? Ya tengo voz. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues fuiste breve, conciso y preciso. Vamos ahora a proceder a la presentación de Federica, que ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú, Equidad
y quien tiene la coautoría con Chapión Noningo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, con el capítulo del libro se llama El Camino de la Autonomía de la Nación One Piece. Adelante, Federica, no sé si tienes alguna presentación para poder coordinar por allí. Gracias, Araceli. No, no tengo presentación. Agradezco a los coordinadores del libro, al equipo, y a Editorial Aviala esta oportunidad de referirme al trabajo. Este artículo que presentamos fue redactado con Chapión Noningo, que es secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, quien desgraciadamente no ha podido acompañar esta presentación. Nosotros quisimos responder a la invitación que nos hizo el colectivo editorial con un artículo que pudiera hacer tres cosas. Presentar o explicar la naturaleza de lo que la Nación One Piece está empeñada en sacar adelante para implementar bajo formas propias el derecho a la autodeterminación. Segundo, el contexto en el que la Nación One Piece decidió dar forma e impulso a un proceso autonómico. Y tercero, el tipo de valoración y consideraciones que se hicieron internamente por largo tiempo, las cuales imprimieron urgencia a la concretización del proceso autonómico de empezar a ejercer su derecho a la autodeterminación. Hacemos una distinción entre esto último, es decir, esta valoración de la población de la Nación One Piece y el contexto, porque como todos sabemos, el contexto actual no es precisamente favorable ante la preeminencia de las políticas neoliberales que ambicionan los territorios y recursos de los pueblos indígenas. Así que anticipo que no fue una oportunidad o un contexto político, jurídico favorable lo que la decisión del territorial de constituirse en el 2015. Más que reseñar el artículo, quiero sacar ventaja de la presentación para introducir un comentario que da mi intervención. Durante el periodo de diálogo con los que miraron y comentaron el texto de Chapión y mío, tuve una impresión que tal vez es injusta, pero me vale para poder señalar un punto. Estos diálogos se limitaron a notas y preguntas al margen, escritas al margen, y reitero, puedo equivocarme, pero muy al inicio tuve la impresión de que tratándose de una experiencia autonómica que había nacido sin un marco legal, yo podía entrever cierto escepticismo en los lectores, un escepticismo de quien escucha algo sobre algo que le parece ilusorio. Para los One Piece, su proceso actual es un proceso de recuperación, de reconstrucción, con el que creativamente, como señala la tercera sección donde está ubicado el artículo, se proponen no esperar a que un día, en este próximo centenio de la República, quién sabe cuándo, surjan condiciones para un marco jurídico nacional que dé cabida a su expectativa de ejercer la autonomía. Esta impaciencia, impresa claramente por las personas mayores, nace de una apreciación compartida de que conforme avancen las cosas como están, como van, con los propicios que genera el sistema educativo civilizador, que descapitaliza cultural y humanamente a la nación, y conforme se erosione un modo de vida basado en un conjunto de valores culturales, ya no hay retorno porque las siguientes generaciones ya no siquiera imaginar como nación. El impulso ha venido de una generación que ha vivido con los esfuerzos, organizativos a lo largo de 45 años para asegurar y defender territorios, que al mismo tiempo ha procurado convocar a la generación intermedia
para, desde el ejercicio de la autonomía, empezar a involucrar a los jóvenes para trabajar con los niños. Este es un niño transgeneracional, intergeneracional. Hay que decir que muchas de las mujeres están muy activamente detrás de este impulso, porque los cambios se sienten y los resienten crecientemente en sus vidas. Esto para explicar realmente muy superficialmente una decisión meditada y trabajada con el fin de recuperar la dignidad, como dicen los WAMP. Dignidad que es recuperando al ser la autonomía automada a través del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. En el Perú los Wampis no son el único que está en el camino, sí el que ha encontrado mejor visión para entenderlo en razón de la relativa integridad de su territorio. Se explica procesos organizativos previos y por la ubicación en la frontera hasta hace poco contensa con el Ecuador. En este marco pudieron hacer valer ciertas prerrogativas de interlocución con el Estado y con hace poco. Así que hay varios otros pueblos que están en este camino y que deben lidiar con dificultades internas y externas, con el hecho de que no solo no existe un marco legal para las autonomías, sino que enfrentan un aparato estatal que tiene una comprensión particular, que tiende a administrar los derechos colectivos de los pueblos, porque a pesar del convenio 169 sostiene que los pueblos no son sujetos políticos, sino una mera suma de asentamientos con una herencia cultural para hacer artesanía. El camino hacia el reconocimiento de las autonomías en el Perú será, aunque en este momento se espera una aprobación de una ley que reconoce pueblos y naciones y su personalidad jurídica, que han trabajado entre varios pueblos y sus instituciones y han llevado al eso. Sabemos que una ley no transforma la estructura del Estado, pero además, como suelen decir los Wampis, son los desafíos internos los más grandes, precisamente por las razones que determinaron la urgencia de proclamarse y en un ejercicio de facto de la autonomía. Los desafíos internos no se van a componer con una ley o con un cambio constitucional por sí mismos, pues se trata de construir y nuevos consensos internos, como se ha notado en varios de los artículos del libro. Es con estos consensos internos y con lo que llaman los Wampis una visión de futuro, que apuntan a construir nuevos términos en las relaciones con el Estado peruano. Es verdad que sin un marco jurídico que institucionalice estos cambios y regule los papeles, el camino es realmente cuesta arriba. Yo puedo decir que mientras tanto, no es que el ejercicio de la autonomía sea ilusión para los países. Va dejando huella hacia adentro y hacia afuera. Gracias. Muchísimas gracias, Frederica. Yo creo que fue un acierto de Pablo de haber organizado el programa de esta manera, porque justamente al haber puesto en la exposición, en la fase expositiva, la presentación de Miguel junto con la experiencia de la Nación Wampis, pues nos está mostrando esto que nosotros quisimos recuperar en el libro, de estos dos extremos de las experiencias autonómicas de años pasados, para comenzar con el referente que era Nicaragua en cuanto a un modelo autonómico, a una proyección autonómica, y que fue muy relevante en los años 80 y 90, y hoy como estamos viendo un agotamiento en razón, y esto lo documenta Miguel en su texto ahora y en otros que ha escrito, de una intervención fallida del Estado nicaragüense, y cómo una iniciativa pudo haberse deteriorado, y que no obstante, al mismo tiempo, él documenta en su volumen hay resistencias locales, y que es justamente de lo que nos hizo notar
Asier Martínez en su comentario de cómo uno puede ver el libro también en zigzags. Estos procesos que comienzan, como fue el caso emblemático de las autonomías nicaragüenses o del modelo autonómico de Nicaragua, y cómo hay un zigzag, una suerte como de entierro o intento de entierro por la fallida intervención del Estado, que sigue siendo nacional, aunque tenga una autonomía en la costa atlántico, y que de nuevo irrumpe la resistencia con nuevas formas. Y esta segunda etapa que nos está dando cuenta la experiencia de la nación Wampis, pues nos habla de nuevos momentos, y nuevos momentos en que probablemente no está acá en la presentación la compañera Mariana Mora, que trabaja el tema de las autonomías zapatistas, pero como allí también tenemos autonomías de hecho, pero la relación con el Estado es diferente. El LZLN que ha decidido decir al Estado, no queremos tener relación contigo de ninguna manera, mientras que en el caso de la nación Wampi, según estoy escuchando y según leímos en los textos, al contrario, hay un no quiero tener relación en tus términos, sino en estos términos. Es decir, nos habla de este sujeto que está dando batallas múltiples con escenarios diversos, en donde, bueno, si alguna vez se habló de los modelos autonómicos, hoy claramente estamos ante la diversidad y la polisemia, no solamente del concepto de autonomía, sino de prácticas autonómicas que irrumpen, como el libro bien puede dar cuenta. Entonces, bueno, creo que haber puesto el texto de la experiencia de la costa atlántica de Nicaragua con la experiencia de la nación Wampis nos permite hacer este tránsito que el libro organizó, de esta manera para retratar, para que el lector, la lectora pudiera ir haciendo visible estas tramas de la autonomía. Bueno, nuestra siguiente presentación es justamente Consuelo Sánchez, una colega que trabajó mucho tiempo en la experiencia autonómica de Nicaragua y que ahora nunca ha dejado de insistir en la necesidad de avanzar en los derechos autonómicos, y que ahora Consuelo nos presenta un documento de su experiencia. Los textos son, si ustedes vieron el libro, básicamente etnográficos. Tratamos de hacer retratos etnográficos de lo que pasaba en las realidades, y bueno, Consuelo nos retrata, nos da cuenta de una experiencia en la cual ella fue parte del que elaboró una ley, modificó las leyes, ella ya nos va a explicar, de la autonomía en la Ciudad de México. Consuelo Sánchez es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ENA, aquí en México. Consuelo, pues muchas gracias por estar acá. Tienes 8 minutos, así es que adelante. Hola, muchísimas gracias y felicito a quienes hicieron posible esta obra magnífica y a la editorial Aviala. En efecto, como decía Araceli, pues, fui participante en la elaboración de la primera constitución, no es una ley, es la constitución de la Ciudad de México. Ustedes saben, el país México es una república y se constituyó el Distrito Federal como la sede de los poderes de la Federación y la Ciudad de México como la capital de la República Mexicana. Y la Ciudad de México es una ciudad de pueblos originarios, descendientes de las grandes civilizaciones mexicas, tepanecas, etc. Y en ese espacio se constituyó la Ciudad de México. Y estos pueblos pues han sobrevivido a todo el proceso de colonización y de configuración del Estado-nación mexicano, con derechos desconocidos, pues, y siendo también parte
de todo el proceso de destrucción, de desconocimiento de sus formas de vida y de sus formas de gobierno. En el proceso constituyente, finalmente, después de luchas de distintos sectores, de los capitalinos, de los que vivimos en esta ciudad, por tener el mismo estatus que el estatus político y de derechos políticos que el resto de los estados de la República Mexicana, finalmente se logró a través de una serie de derechos, pero finalmente se establece la posibilidad de constituir y tener su propia constitución la Ciudad de México. Y en ese marco, bueno, fui parte como diputada constituyente para elaborar esta constitución. Y ahí, como me propusieron también los coordinadores que trabajara mi experiencia, cómo fue que logramos instituir en la Constitución de la Ciudad de México una autonomía, un sistema de autonomía para los pueblos originarios de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, otro reto también era reconocer los derechos de las poblaciones indígenas que han migrado a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México habitan hablantes, representantes de pueblos indígenas de las distintas regiones del país. Han migrado a la ciudad y muchos de ellos constituyen comunidad en la Ciudad de México y que también vienen reclamando derechos colectivos e individuales en la Ciudad de México. Entonces era un reto y además hay población también que está de paso para hacer, trabajar por temporadas en la Ciudad de México. Entonces ese era el reto, como primero el reconocimiento de la Ciudad de México como una ciudad pluriétnica, pluricultural, multilingüe, etcétera, porque ya tenemos hablantes de las 66 lenguas indígenas que se hablan en el país, que ya tenemos habitantes de esas distintas lenguas en esta ciudad. Y reconocer a sus pueblos originarios y sus derechos colectivos territoriales, porque en algunas partes de la ciudad los pueblos han logrado conservar parte importante de sus territorios, donde se ha establecido como un área, el área ecológica de la Ciudad de México, y que está seriamente amenazada con los desarrollos inmobiliarios, comerciales, etcétera. Entonces esto implicaba pensar la ciudad de otra manera, de una manera completamente diferente, en el marco, digamos, también de los cambios que requiere impulsarse en el país en materia de autonomías, de instituir un régimen de autonomía en el país. Pero en la Ciudad de México, pues, como trato de desarrollar en el texto que me tocó, es cómo logramos, a través de qué mecanismos desarrollamos para poder instituir el régimen de autonomía, a pesar de toda la oposición, digamos, de todos los países, digo, de todos los partidos políticos unidos en torno a un proyecto neoliberal. Yo participé por parte de Morena, ¿no?, que es, digamos, el partido de izquierda actual de México, que fue precisamente el partido que logró que López Obrador, el actual presidente de México, llegara finalmente a ser presidente de la República. Entonces, en ese marco de todos los partidos neoliberales unidos, con el propósito de ellos promover una constitución de la Ciudad de México con una orientación neoliberal, y por nuestra parte construir una ciudad completamente diferente, ¿no?, que reconociera las demandas, los distintos anhelos de la población de esta ciudad, y principalmente por lo que le corresponde a los derechos de los pueblos indígenas. Ahí queda instituido finalmente en la Constitución. Yo presenté varias iniciativas en torno a la autonomía. Tuvimos que pelear duramente, no fue una batalla sencilla,
y logramos que en la Constitución se instituyera un régimen de autonomía que implica instituir ámbitos territoriales en la Ciudad de México para los pueblos y barrios originarios, donde puedan ejercer autogobierno con facultades y competencias de estos pueblos, de estos sujetos. Y también derechos muy importantes para las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y también de los que están en tránsito en la Ciudad de México. Es decir, ahora sabemos los retos que tienen, hicimos también una consulta previa, hicimos primero el documento, finalmente que se aprobó en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Esta se sometió a consulta a las comunidades, pueblos indígenas y originarias en la Ciudad de México y logramos alrededor de 900 actas de consulta y logramos además que el Pleno de la Constituyente asumiera tal cual la aprobación de lo que los indígenas habían consentido en la consulta, que no se modificara absolutamente nada del documento que había sido aprobado por los pueblos y las comunidades indígenas y originarias en la consulta. Y fue, digamos, hasta ahora en la ONU fue considerada esta constitución de avanzada en materia de derechos de los pueblos indígenas, por su contenido y por el proceso de aprobación de estas normas en la Constitución de la Ciudad de México. Por último, bueno, los retos son, uno es la constitución de los propios sujetos como sujetos autónomos. Ese es el reto, son varios los retos. Uno es que logremos, yo la autonomía la considero un proceso y nunca perder la brújula. Es decir, el propósito es transformar al Estado y a la nación. Y en el caso de la Ciudad de México, también a la Ciudad de México y en todos los espacios y entidades de nuestro país, entidades federativas. Es decir, hay que seguir en la lucha y que hay que transformar esto. No es sencillo, porque este cambio implica no solamente transformaciones del Estado, sino también de la población nacional. Que les caiga el 20 de que somos una sociedad pluriétnica, unas sociedades diversas, que los sujetos, los pueblos indígenas tienen derechos y que deben de reconocerse y hacerse realidad. Y los sujetos indígenas, los sujetos originarios, etcétera, constituirse en sujetos autónomos. Esta es una batalla y en efecto, lograr una nueva norma, una norma donde se instituyen los derechos de los pueblos, donde se instituye el régimen de autonomía, podrá hacerse realidad en la medida en que encarnen los propios sujetos, encarnen la propia población. Es decir, es una batalla además no solamente de los pueblos indígenas, y las alianzas y la lucha política tendrá que ser permanente en la búsqueda de cambios y transformaciones. No es un asunto exclusivo de los pueblos indígenas, es un asunto de orden nacional, de orden de todos los órdenes y todos los espacios y entidades, en el caso de México, federativas, y en otros espacios también, en otros países, pues para que esto se haga realidad implica estas profundas transformaciones por las que hay que seguir luchando y por las que hay que seguir avanzando. Yo creo que es importante tener claro el porqué. ¿De qué se trata la autonomía? ¿De qué se trata la autodeterminación? ¿Qué transformaciones se requieren impulsar? ¿Y qué luchas tenemos que seguir dando de carácter político? Y en todos los ámbitos, en el ámbito político que implique transformaciones de orden económico, social, cultural, etc. Bueno, ya no me extiendo más, creo que ya me extendí un poco. Muchísimas gracias a todos y felicidades a todos los que participaron en esta obra. Gracias, saludos. Muchísimas gracias, Consuelo, por tu presentación. En efecto, pues fue un momento coyuntural en la que tú y distintos
colegas, compañeros participaron en ese trabajo maratónico que fue la reforma constitucional de la Ciudad de México, que incorporó, recuerdo incluso la declaración de la ONU como parte de su entramado constitucional. Todo eso fue un reto de ingeniería constitucional muy relevante, y ahora lo que sigue, si bien llega un momento en que se superan las brechas legislativas, viene la brecha de los sujetos, la apropiación de derechos que tengan la posibilidad de ir en contra de los poderes fácticos que claramente están allí. Y que bueno, yo creo que son nuevos momentos. La obra justamente ilustran esos puntos de partida, pero al mismo tiempo las dificultades a las que se enfrentan, ya sea por desavenencias internas. Hay que decir que estamos en un momento de una gran diversidad. Los pueblos indígenas no es el pueblo indígena, sino una cantidad de actores, personas que tienen también sus propias agendas, y que esa es parte de los retos que ahora se enfrentan después, en donde ocurren estos parajes, cobijas, estas paraguas, quise decir, estas paraguas legislativas muy importantes en el caso de la Ciudad de México. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a ir abriendo más adelante una sesión rápida de diálogo. Bueno, ahora viene la presentación de la doctora Vivian Weissner. Ella es profesora investigadora de la Universidad Gill Center, del Centro de Conservación de Pueblos Indígenas y Desarrollo Alternativo en Canadá, y su tema es algo de una gran actualidad, que su texto se llama Guardia, Guardia, Autonomías y Defensa Territorial en el contexto del posacuerdo colombiano, que en este momento es muy pertinente en virtud de los eventos lamentables que ocurren ahora en el hermano país. Así es que, Vivian, tienes 8 minutos para tu presentación. Sé que es poco tiempo, sobre todo porque tienes una presentación, pero bueno, muchas gracias por el esfuerzo. Quedamos atentos. Muchas gracias, Araceli, y todos y todas las editoras de este gran libro, por esta oportunidad de presentar las experiencias de las autonomías en Colombia, junto a las otras experiencias de mis colegas panelistas en este importante foro. Y quiero destacar de una, que las experiencias de las autonomías en Colombia que recojo se diferencian de las otras experiencias del libro por 3 razones principales. Una razón es por la coyuntura actual de violencias en Colombia. Colombia es reconocido mundialmente por ser el país más peligroso del mundo para los y las líderes sociales y de los pueblos, a pesar de los acuerdos de paz negociados entre el gobierno de Santos y las FARC. Hay un desangre y una nueva ola de violencia, especialmente en los territorios ancestrales estratégicamente posicionados y ricos en recursos de oro, entre otros recursos codiciados, tanto por los actores al margen de la ley como por empresas nacionales e internacionales. Y creo que todos han visto las imágenes del paro nacional que se vive en este momento, con una fuerte represión desde el Estado y señalamiento a líderes sociales como terroristas, ¿no? Se diferencia también mi capítulo de otros porque abarco a la autonomía o las autonomías en plural desde la perspectiva tanto de los pueblos indígenas como del pueblo negro, cuyos derechos territoriales colectivos están consagrados en el marco normativo de Colombia, aunque de manera desigual y discriminatoria. Y se diferencia porque profundizo el análisis examinando diversos momentos de una alianza interétnica innovadora entre el pueblo en Verachamí del resguardo colonial Cañamómolo Mapieta en Caldas y las comunidades negras del Palenque Alto Cauca, quienes se aliaron hace 10 años para juntar fuerzas y tejer estrategias hacia la defensa territorial y la posibilidad
de ejercer sus propios planes y proyectos de vida en medio del conflicto armado interno. No puedo profundizar en la historia y el contexto particular de ambos pueblos, pero es importante señalar que el pueblo Emberachami es originario del área con el resguardo establecido en la época colonial ratificado en el 1627 y que la población negra del Palenque fue traída de la África para trabajar las minas de oro de los españoles en los 1600, es decir, mucho antes de la conformación del Estado colombiano. Y las experiencias vividas en ambos sitios son historias de un despojo continuo e intenso, con una criminalización de la minería ancestral que ejercen en ambos sitios. Y esta alianza interétnica se formó en parte para impulsar el reconocimiento de su propia minería ancestral como legítima y culturalmente importante, además de fomentar otras diversas estrategias de defensa integral territorial. Entonces, el análisis del capítulo se basa en etnografía de momentos vividos, talleres y entrevistas, además de documentos comunitarios, entre otras fuentes de esta colaboración y acompañamiento de largo aliento. Y quiero subrayar la paradoja o el gran dilema que se enfrenta al hablar de las autonomías en Colombia en esta coyuntura actual. Entonces, la pregunta que fundamenta todo el capítulo es: ¿cómo aferrarnos y cómo sostener las autonomías tal y como se conciben desde los pueblos en medio de un conflicto armado interno extremo y violento? Y esta pregunta o desafío fundamental requiere a su vez profundizar otras. ¿Cómo se concibe a la autonomía desde los pueblos? ¿Cómo se compara con las concepciones estatales? ¿Y cuáles son los obstáculos para ejercer la autonomía? Y también cuáles estrategias se están generando para ejercer la autonomía de hecho. Y lo que evidencio y examino en este capítulo es el papel cada vez más importante de la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, instituciones propias ancestrales no armadas, en defender los territorios ancestrales y ejercer la autonomía en esta coyuntura actual, y la difícil coordinación y desencuentros que experimentan con la institucionalidad estatal y con actores ajenos. Y lo que propongo es que el pensar y la praxis del resguardo y del Palenque hacia el fortalecimiento de sus mecanismos de autoprotección colectivos se puede ver como un giro que implica también colaboraciones interétnicas más estrechas en un esfuerzo por mantener la vida en todos sus sentidos, hacia el buen vivir, Ubuntu, la libre determinación y la autonomía. Entonces, muy resumidamente, las concepciones desde el Palenque apuntan a que la autonomía está en entredicho y en peligro de extinción, como lo sustenta el mayor Lizy Frey Ararat. Uno amenazado no tiene autonomía. La autonomía se ve limitada aún más por la discriminación estructural y el racismo, ya que la pobreza se agudiza en un territorio destruido por actividades ajenas, lícitas e ilícitas, donde se vive un confinamiento con pocos recursos para la supervivencia cotidiana. En últimas, la autonomía a la que apunta Lizy Frey y otros integrantes de Palenque es una autonomía que no es simplemente una propuesta política. Va de la mano de una cosmovisión, un mundo de vida, donde el cuidado autónomo del territorio permite la pervivencia a través del tiempo. Y esta autonomía está en peligro de extinción, especialmente en la coyuntura actual de posacuerdo, donde el Palenque es una de las zonas más calientes de toda Colombia, donde tienen presencia todos los actores armados legales e ilegales en una disputa territorial extremadamente violenta. Las concepciones sobre la autonomía en el resguardo Cañamomo apuntan directamente a la idea del gobierno propio y la idea de estadidad y soberanía. El exgobernador Héctor Jaime Vinasco describe a la autonomía como el cabildo que tiene el poder de definir sus propias leyes, de ejercer sus propios derechos, de tomar decisiones, el poder ejercer un escenario autónomo sin injerencia de nadie. Y como lo indica el plan de vida del resguardo, esta concepción de autonomía se fundamenta sobre los usos y costumbres ancestrales que se remontan a la época prehispánica.
Pero ejercer esta autonomía, de hecho, ha sido un ejercicio mortal en el resguardo, con múltiples masacres, asesinatos selectivos y otras amenazas que se siguen dando. Y cabe destacar que es precisamente por los avances que ha hecho el Cabildo en defensa de su territorio jurídicamente, como esta sentencia que vemos aquí, la sentencia T530 del 2016, que brindó muchos elementos, incluso reconocimiento de la jurisdicción sobre la minería de oro, por ejemplo. Es por estos avances que se está viendo en estos momentos una nueva ola de amenazas contra los y las líderes ejerciendo control territorial. Entonces, pasando a las concepciones estatales de la autonomía, como muchos han dicho, estas no tienen nada que ver con las concepciones integrales arraigadas en la territorialidad, espiritualidad y ancestralidad de los pueblos. En el caso de los pueblos indígenas, el Estado ha enmarcado la autonomía en un concepto puramente administrativo y parcial. Y en el caso del pueblo negro, hay mucho camino que recorrer para reglamentar la Ley 70, que enmarca esta posibilidad. Desde el Palenque y el resguardo se ha avanzado en un amplio espectro de acciones autónomas y conjuntas para ejercer, de hecho, los proyectos de vida en ambos sitios. Pero en los últimos años, ambos el resguardo y el Palenque han hecho un esfuerzo tremendo de fortalecer su guardia indígena y cimarrona y sus mecanismos de autoprotección. El capítulo evidencia las lógicas y las acciones simbólicas y no armadas y de protección colectiva de estas instituciones ancestrales. Evidencia acciones interétnicas para sacar a actores criminales y su maquinaria de los territorios en el caso del Cauca. Evidencia el acompañamiento de la Guardia a movilizaciones históricas para presionar garantías estatales. Y estamos viendo eso en estos momentos de paro también. Muestra cómo las mujeres y hombres guardias son imprescindibles para la protección colectiva y la posibilidad de vida territorial hacia la autonomía. Entonces, regresando a la pregunta central, ¿cómo puede la autonomía sostenerse en este contexto letal? Y la respuesta que las experiencias analizadas implican es con una creatividad renovada, con alianzas que alguna vez nunca se creyeron posibles entre pueblos indígenas y pueblos negros, y como lo explica el mayor Félix Banguero del Palenque, por una convicción, esperanza y fuerza inquebrantes que se fundamentan en el reencuentro con un ejercicio histórico de nuestros ancestros. Y es allí donde lo dejo. Muchas gracias y quedo muy atenta a sus preguntas en la discusión. Muchas gracias, Vivian. Realmente muy importante tu presentación para comprender la relevancia que en este momento tienen los pueblos, tanto los pueblos indígenas como afrocolombianos, para poder enfrentar este momento difícil. Y bueno, pues la relevancia que adquieren las guardias locales, las guardias comunitarias y en particular la guardia indígena. Muchísimas gracias. Vamos a tener, esperemos unos minutos porque seguramente nos dejas pues muchas inquietudes y por supuesto muchas preguntas. Vamos a pasar ahora a la última presentación de Pablo Ortiz, uno de los colegas coordinadores del libro. Pablo, bueno, pues obviamente yo creo que ya quedó muy claro en la mañana la relevancia que tiene para que tuvo él y tanto su propia institución para lograr la publicación del libro, pero además no solamente Pablo es un buen gestor para que pudiéramos llegar a este momento, sino además su capítulo que él presenta en el libro es muy importante. Bueno, Pablo, él es profesor investigador del grupo Estado y Desarrollo de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local de la Universidad Politécnica Salesiana y de Ecuador, y el capítulo de su libro se llama Autonomía Indígena en Ecuador, Fundamentos, Extravíos y Desafíos. Pablo, tienes 8 minutos. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos. Y bueno, rápidamente yo igualmente quiero básicamente hacer una referencia a este capítulo
que está titulado Autonomía Indígena en Ecuador, Fundamentos, Extravíos y Desafíos. Obviamente partiendo de un contexto histórico de larga data, que tiene que ver con las relaciones desde el sistema colonial, luego el proyecto de creación de la República en el siglo XIX, hasta a lo largo de toda esta larga historia de exclusión, de sometimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de esta parte de andina y amazónica. En las últimas 3 décadas, obviamente, quizá para destacar esto, hay una etapa de ruptura, de interpelación al proyecto criollo de Estado-Nación, de cuestionamiento a sus fundamentos y de emergencia también digamos, de esta perspectiva etnocéntrica, antropocéntrica, ¿no? De este Estado, de la manera en cómo fue construido. Y obviamente también la demanda de reconocimiento de estos pueblos como sujetos de políticos, sujetos de derechos, el reconocimiento de la legalización de sus territorios y dentro de esos derechos colectivos que forman parte de esta corriente, el movimiento indígena en Ecuador, del derecho a la autodeterminación y a la autonomía, ¿no? A este régimen de autogobierno. Sin embargo, luego de algunas, de 3 décadas, surge esta interrogante. ¿Qué elementos explican entonces la actual situación del derecho colectivo al autogobierno y a la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador? Entonces, bueno, para esto se explora básicamente a partir de unas experiencias específicas, pero las hipótesis apuntan a que las restricciones y acciones limitadas del Estado, que tiene que ver con un procesamiento bastante limitado, restringido, diríamos nulo, al derecho a constituir un régimen especial autónomo, obedece a algunos factores, ¿no? Y al menos en esta exploración planteo algunas cosas, ¿no? El Estado prioriza el control territorial y las rentas derivadas de las actividades extractivas, o sea, hay un vínculo entre un Estado rentista y el extractivismo, ¿no? Esto independientemente inclusive, digamos, de los diferentes modelos que hemos atravesado durante estos años, obviamente con una preeminencia del Estado neoliberal en dos grandes etapas, ¿no? Tenemos también la subordinación del Estado como un aliado del capital financiero y a las corporaciones multinacionales, en desmedro del rol de garante de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, agravado en contextos neoliberales, pero como lo dije también en el otro contexto, digamos, de un gobierno como lo significó el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se rigió ya con la nueva constitución, que justamente se va a definir como una constitución que reconoce el Estado plurinacional y se reconoce como una constitución garantista de derechos, ¿no? Pero también hay otro factor que no solamente atañe al Estado, sino también a los procesos que suceden en el propio conjunto del movimiento social y de las organizaciones de pueblos indígenas, que es un proceso de desarticulación, de rupturas y de fraccionamiento a lo interno de estos sectores populares, incluyendo las nacionalidades indígenas y sus organizaciones, lo cual ha neutralizado o ha impedido, digamos, la conformación de un bloque subalterno que impulse justamente el Estado plurinacional y lo torne viable, digamos, más allá del reconocimiento constitucional, que en sí es obviamente un avance y un logro. Para esto, simplemente vemos que en Ecuador se vive un escenario de múltiples experiencias de autogobierno. Yo simplemente voy a referirme muy rápidamente a 2. Había inicialmente incluso incluido un tercer caso en el artículo, pero por razones de tiempo, sobre todo de espacio también, no fue posible incluir el otro caso. Pero bueno, estas son iniciativas, unas que llevan por un camino de autarquía, reducido a la confrontación, a los modelos extractivos y a un repliegue muy defensivo y sin propuestas de control y autogestión de mayor alcance, ¿no? Tenemos también otras propuestas que tienen que ver con la captura y control de espacios de poder subnacional dentro del aparato estatal, que es un ingreso al campo político y al sistema político electoral, una opción que en los años 90, a mediados de los 90, justamente definió el propio movimiento indígena.
Y también otros procesos que son de esta suerte de volver a significar y de volver a recuperar el sentido originario de los territorios, que incluye las memorias, las identidades, todo esto que está aquí sintetizado en reterritorialización desde los bordes, desde las subalternidades y desde abajo, ¿no? Como una antinomia al Estado y a los gobiernos locales. Pero estos procesos justamente son los menos visibles y los menos reconocidos. Entonces, en este marco, pues vemos que se enfrentan a paradigmas dominantes, modelos de desarrollo imperantes, transformaciones también culturales, ¿no? Un caso que es el caso que tomo de referencia está aquí en la Sierra Norte, en la zona andina, es del pueblo Cayambi, aquí en la provincia de Pichincha, en donde vemos un mosaico, por ejemplo, en este mapa elaborado acá por la universidad, en el marco de otros proyectos que tenemos allí, un proceso, por ejemplo, de fraccionamiento profundo de la tierra y de una imposición del capital agroindustrial y del capital ligado a la industria ganadera y a la industria lechera, ¿no? Entonces, esto, digamos, va a condicionar fuertemente también las posibilidades de recreación, de reproducción de la propia vida comunitaria, ¿no? De los cayambis, ¿no? Y aquí vemos que también se convive o se coexiste dentro de una gran paradoja entre un modelo neoliberal, modelo que regresa al país hacia ese eje primario exportador que lo vincula al mercado mundial, o sea, el mercado de las flores, por ejemplo, y las plantaciones florícolas dominan todo el uso de estos espacios y territorios, lo mismo que la actividad ganadera y lechera, ¿no? Entonces quedan unos pequeños espacios allí, digamos, en donde a pesar de todo, sin embargo, y esa es digamos, la riqueza del proceso, los cayambis de alguna manera están tratando de reivindicar y, digamos, es uno de los puntos, digamos, neurálgicos, claves del movimiento indígena en todo el país, la historia del pueblo cayambi, de su resistencia, de su proceso organizativo, de su proceso político, digamos, donde hay un legado de lucha, ¿no? Las primeras organizaciones indígenas, de hecho, nacen acá en la década de los años 30 y, digamos, a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad, son una referencia obligada. Aquí, por ejemplo, una de los liderazgos que se advierten, que son varios, uno que quería destacar es de la gobernadora del gobierno comunitario Pucará Pesillo, del pueblo Cayambi, en donde justamente ellos están hablando de que, bueno, a pesar del dominio de este proceso de desarrollo capitalista y demás, continúan resistiendo y tratando de revitalizar conocimientos que justamente dan pauta a digamos, lo que es esta vía comunitaria del ejercicio del autogobierno, del ejercicio del gobierno comunitario sobre la base de la recuperación de principios, digamos, culturales, de principios epistemológicos propios, ¿no? Un poco dentro de un proceso también de descolonización, ¿no? La otra ruta que la decidió CONAIE en la década de los 90 es el acceso a estos gobiernos locales. Entonces hay varias experiencias, la última y la más reciente y que está vigente en estos momentos dentro del pueblo Cayambe es justamente la gestión, el gobierno municipal de Cayambe que empieza justamente como incluso modificando la denominación del propio gobierno como un gobierno autónomo, intercultural, plurinacional de Cayambe, ¿no? Y donde en articulación con el propio organización del pueblo, de la Confederación del Pueblo Cayambi, se establecen estos ejes de trabajo, ¿no? Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, presupuestos participativos y obras para la congestión a través de mingas, el fomento de sistemas de producción alternativa y de valorización de saberes y la vigencia también de los derechos de la naturaleza. Eso ha llevado a varias experiencias. Yo solamente resalto en el artículo apenas dos. Esta experiencia vivida en torno a la creación del área de protección hídrica comunitaria Cayambi, que tiene que ver además con estos procesos de presión por los recursos que están en crisis. Uno de esos el agua y también la presión por el agua, además absorbida, acaparada, por ejemplo, dentro de ese conglomerado de agroindustrias florícolas y también de la industria lechera, pero también, digamos, de las comunidades, ¿no? Que luchan, digamos, por este derecho reconocido en la Constitución, que justamente apelaban a reconocer la gestión comunitaria
del agua, digamos, al margen ya de los modelos impuestos, ¿no? Pero también esta iniciativa de crear un área de protección hídrica bajo digamos, manejo del pueblo Cayambe, destinado a la protección del páramo y de las fuentes del agua, ¿no? La otra iniciativa tiene que ver también con el tema de los productores, de las economías familiares indígenas, de las economías familiares campesinas. Digamos que en un contexto donde la mano de obra pasa a ser dependiente en unos casos de manera relativa hacia estas empresas florícolas, en otros casos, dadas las cercanías también a ciudades como Quito, digamos, se ven forzados a tener una migración y una vinculación permanente con la ciudad. Es interesante en ese sentido este enfoque y esta articulación entre la perspectiva de la autogestión comunitaria y el impulso de estos procesos, digamos, de articulación de estas producciones agroecológicas que además van a introducir otra perspectiva como la recuperación de semillas, la recuperación de saberes ancestrales y el papel de las mujeres productoras, por ejemplo, ¿no? Entonces terminan con una ordenanza que justamente va a apelar al reconocimiento de espacios públicos dentro de la ciudad de Cayambe para, digamos, que estos productores agroecológicos tengan posibilidades, ¿no? Bueno, hay obviamente problemas y experiencias, no es fácil, hay procesos de cambios culturales y lo cual también todavía hay unos desafíos permanentes que están dichos acá por la gobernadora, ¿no? La otra experiencia, que también voy a intentar hacerla muy rapidito, es la de los quichuas de Pastaza en la Amazonía Central, el mayor territorio indígena que existe acá en Ecuador, donde existen 7 nacionalidades, 2.900.000 hectáreas de territorios controlados por cada una de estas nacionalidades y con una larga historia de resistencia que obviamente se remonta al periodo colonial. Ya en el siglo XX los intentos de cooptar estos territorios, de abrir frentes de colonización, lograron avances de manera bastante parcial, pero sobre todo, digamos, ya al ser la zona donde por primera vez incursionaron las industrias extractivas desde la década de los 20, ¿no? Aquí vemos el mapa de la concesión de la empresa norteamericana Leonard Exploration Company, luego le siguieron otras empresas como la Shell y Amoco entre las décadas de los 30 hasta la década de los 70, ¿no? Justamente esas amenazas de la expansión de la frontera extractiva y de los frentes de colonización motivó el aglutinamiento, el surgimiento en la década de los 60 y 70, digamos, de esta Federación de Centros Indígenas de Pastaza, que se crea en la mediados de los 70 y digamos ya, y que daría paso también a la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, una de las también de los núcleos que daría paso también a la creación de la CONFENIAE, ¿no? Las reivindicaciones obviamente tenían que ver con la legalización de los territorios, el acceso a la educación, pero sobre todo ya desde finales de los 80s, el reconocimiento al derecho a la autodeterminación y al autogobierno. Digamos que no era sino un reconocimiento a prácticas ya existentes, ¿no? O sea, ellos ya tenían formas de, digamos, de manejar sus asuntos bajo su propia cosmovisión. Un hito importante es esta movilización histórica hacia la ciudad de Quito en mayo de 1992, la marcha esta de Por la Tierra, por la Vida, levantémonos, ¿no? En la que justamente le plantean al Estado ecuatoriano la necesidad de que el Ecuador sea declarado como un Estado plurinacional y sea declarado también reconocido el derecho a la autonomía. También la legalización de los territorios. Sin embargo, después de eso vino el desafío, bueno, nos legalizaron una buena parte de los territorios y ahora tenemos que gobernarlos, tenemos que administrarlos y obviamente se van a impulsar una serie de procesos de planificación comunitaria, como se mencionó acá, el plan Amazanga, por ejemplo, que fue el primer plan, fue un plan que por primera vez va a colocar el principio del summa causa, ¿no? Como un principio nodal dentro de la visión, ¿no? Esta idea de manejar el conocimiento propio, ¿no? El conocimiento heredado, el conocimiento adquirido, digamos, desde la propia cultura, desde la propia comunidad, digamos. Son normas que van a ir regulando ámbitos de la vida colectiva, relaciones económicas, el manejo de la chacra, el manejo de la sacha, la selva, como lo dicen, también la relación con los cuerpos de agua.
Entonces, todo esto vinculado a una economía del Ayllu, ¿no? De este concepto, además de una familia bastante ampliada, ¿no? Y a una ética del cuidado de la selva, ¿no? Entonces, una racionalidad cultural que va a ser la que marca, la que direcciona estos planes de vida que obviamente tienen que ver con los derechos territoriales, con el manejo del territorio, la producción económica, el fortalecimiento de la cultura, de la educación y de las tecnologías propias, ¿no? Pero además dentro de una perspectiva colectiva, ¿no? Donde prima los aspectos, digamos, de la reciprocidad, ¿no? Un poquito esto de la economía del don tradicional, un poquito acordándonos de la definición de Mauso, ¿no? Y quizás donde se entiende sobre todo que todos es para todos o para todas o para nadie, ¿no? Es decir, es un principio extremadamente fuerte. Y aquí una síntesis que nos plantea Alfredo Viteri Wallinga, uno de el fundador y expresidente, también primer expresidente de la OPIP, donde un poco él sintetiza esta visión que tienen los quichuas, ¿no? Y esto que podríamos llamar este modelo local de naturaleza, digamos, en donde justamente es el fundamento de la propuesta autonómica, ¿no? O sea, una propuesta fundamentada en estos principios éticos, en estos códigos, en estas normas, en esta visión que contradice obviamente la perspectiva hegemónica, la perspectiva dominante. Estos han sido procesos que obviamente se han dado en medio del asedio del Estado y de sus políticas de extracción y de explotación de... Pablo, vamos cerrando. ¿No? Ya. Sí, entonces en eso ha derivado en conflictos, digamos, y las demandas autonómicas en este sentido, a pesar de ser reconocidos ya en la Constitución del año 2008, digamos, han tenido severas dificultades de diferente orden por el lado del Estado en cuanto a las, digamos, ambigüedades jurídicas que contiene la norma en la propia Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, pero también en la variable política, la falta de voluntad política y la falta de comprensión política por parte de las propias entidades estatales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos procesos no han sido reconocidos por el Estado. Ha habido muchas dificultades, incluso a nivel subnacional, los propios gobiernos locales les ha costado, digamos, reconocer la validez de estos procesos de planificación, ¿no? Lo cual obviamente no, digamos, lleva a que estas normas vayan a ser consideradas inválidas. Hay un avance, sin duda, que tiene que ser reivindicado, reconocido, porque también es el resultado de una larga lucha como el que se dio en la propia Constitución, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que en síntesis está planteado, pues, y les invito obviamente mejor a leer el artículo y muchas gracias la gentil atención. Muchísimas gracias, Pablo, con esta presentación súper completa que nos muestra, pues, este sujeto que desde los años 70 estaba ya pujando por el reconocimiento de sus derechos, que fue el Congreso de Quito, fundacional a procesos que luego dieron lugar ya luego en los años 80, 90, hasta nuestros días, de tal forma que este recorrido nos muestra justamente a este sujeto, pero al mismo tiempo el hecho que lo hayas comparado, estos son justamente las riquezas del volumen, porque no solamente los textos en sí mismos, que son 21 capítulos, nos permita mostrar la diversidad de las luchas autonómicas, de los procesos autonómicos, de los sujetos autonómicos, sino además las epistemologías, porque muchos de los capítulos están construidos en coautoría con escritura indígena y también son ejercicios comparativos. Y creo que el caso
que cierra estas presentaciones nos muestran de la riqueza del volumen, que hay que leerlo línea por línea porque nos deja muchos aprendizajes. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Yo preguntaría a quienes están coordinando, porque tenemos los tiempos, porque tenemos ya algunas preguntas, pero no sé qué tanto podemos abundar. Pregunto a quienes están llevando los tiempos, ¿qué me pueden decir al respecto? Hola, Araceli. Tenemos 10 minutos si quieres para hacer preguntas y respuestas. ¿Quieres que te lea las preguntas? ¿Las lees tú? No, si me hace favor de leerlas. Sí, claro que sí. Y también Miguel nos pedía que le activáramos el micrófono, entonces, y su cámara, porque creo que quería hacer también una intervención. Entonces también voy a permitir ese acceso, ¿vale? Adelante. Miguel, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría escuchar si hay algunas preguntas o leerlas del chat, pero bueno, agradecer la atención de cada uno y una de ustedes en esta sesión del segundo evento de lanzamiento, a Araceli, a Pablo, a la editorial Abya Yala por su confianza y a la Universidad Politécnica Salesiana. Nos encantaría, obviamente, que compren el libro o que lo descarguen según su opción. La versión impresa está disponible en venta, ¿verdad? Creo que a través de la editorial Abya Yala se puede enviar a, entiendo, cualquier parte del mundo. Entonces les invitamos pues a que lean y que nos comenten, discutan, nos escriban. Ahí está la página de internet. Y agradecerles la atención, pero si hay alguna otra pregunta no voy a hablar más y quizás atender las preguntas de la audiencia. Sí, voy a leer el comentario de Berenice Aguilar. Y Berenice, si quisieras hacer la intervención con tu audio, me dices si te reactivamos el micrófono. Voy a darte solicitar reactivar tu audio para que puedas hacer la intervención directamente. Bueno, creo que por aquí hay una pregunta respecto al tema de si la participación ciudadana podría ser un equivalente de autonomía, si se relacionan o no. Me parece que la presentación de Pablo nos da algunas respuestas de que, bueno, las formas de participación ciudadana están allí, como la experiencia de Ecuador fue incluso una línea política del gobierno, por ejemplo, de Correa, pero claramente no son lo mismo. Y según la experiencia que nos están dando acá los ejemplos, hay al contrario una preocupación por la regulación. Aquí claramente las experiencias muestran el Estado cuando entra a regular, y cuando entra a regular, regularmente constriñe, acota y le pone cerrojos. Esa es la lógica de los capítulos que están acá, y más bien es la exigencia de la nación One Piece, que dice: Estado, reconócenos como somos, y que luego nos dice Pablo justamente eso: estamos pidiendo el reconocimiento de lo que somos y como somos. Es decir, todo este debate que ahora está a discusión en Chile, ¿cómo se va a configurar el Estado plurinacional? ¿Qué va a significar la plurinacionalidad? Y me parece que esa pregunta puede encontrar respuestas a muchos de los capítulos que están acá de lo que significa la regulación y la intervención del Estado. Yo no sé, para no meterme en la complejidad de las preguntas, porque son varias, si alguien de los ponentes o de las colegas quiere agregar algún comentario que dé respuesta a las preguntas que están acá. Marifer, ¿quieres leer nada más para una respuesta? A ver, Marifer, solo para darle... Sí, adelante. Mira, te leo este comentario de Catherine West. Dice: creo que es bastante desafortunado dentro de una fundamentación epistemológica y una acción política que se hable de autonomía, autogobierno, etcétera, y no de autodeterminación política, que se hable de comunidades y no de pueblos indígenas, que la discusión esté desconcentrada en estudiar a los pueblos indígenas como sujetos sociales y culturales y no como sujetos políticos autodeterminantes. El tratamiento que se da en esta presentación de la autodeterminación como un derecho y no como un estatus facilita el discurso occidental plasmado en la filosofía política contemporánea,
que subordina la autodeterminación a una autorización que el Estado y no una obligación que se debe asumir independientemente de su régimen político. Leo los comentarios rapidísimo y ya ustedes hacen la intervención de todos. Luego, más arriba también nos comentaba Ángel Lupercino, que me parece es la que leíste, Araceli, la cultura es la libertad, la cultura tiene libertad. ¿Por qué la libertad no tiene derechos al momento que el ciudadano manifiesta su expresión de participación? Lo de participación ciudadana. Berenice Aguilar, que de nuevo le puedo abrir el micrófono si lo desea, dice: los desarrollistas inmobiliarios y los alcaldes de la Ciudad de México pasan por encima de los barrios de los pueblos de la ciudad, no respetan a los pueblos ni a sus barrios, ya que lo que cuenta e interesa prevalece es la derrama económica de la aplastante construcción desmedida de los desarrollistas apoyados por los alcaldes que se llevan su propia tajada. Y bueno, hasta aquí lo que tengo por acá escrito. Me parece que tengo una pregunta más. Sí, creo que esas son todas. ¿Por qué la participación ciudadana no es considerada en los asuntos políticos? Es la que ya le comentaste a Araceli. Sí, listo. Bueno, tal vez sí, para quien comentó el de que no consideramos tal o cual cosa, sí invito a la lectura a la compañera o compañero, porque el libro son 700 páginas y tiene una introducción donde, si bien es cierto que nosotros, nosotras, quienes escribimos, centramos en las categorías de autonomía y autogobierno. Sin embargo, claramente desde la introducción nosotros decimos el derecho madre es el derecho a la libre determinación. Pero nosotros, nosotras, vamos a estudiar el tema de la autonomía y su ejercicio en el derecho al autogobierno. Gracias por la observación, efectivamente tienes razón. Es todo un campo semántico de conceptos, de categorías, de temas, y claramente se manifiesta y se materializa en las distintas experiencias que aquí se han estado entrelazando, pero yo creo que sería, dada la complejidad de tu observación, te invitamos a una reseña, porque creo que es importante polemizar para que podamos ir avanzando en estas pequeñas semillas de la siembra colectiva que significa la autonomía o las luchas autonómicas, que hay que decir que también están escritas en una gramática desde la perspectiva de los propios pueblos indígenas. No sé si alguien más de mis colegas quiere responder, sobre todo de quienes expusieron. ¿Quiere dar algún comentario más que respuesta? Realmente no estamos en tiempo, y agradecer, por supuesto, quienes hayan estado en esta escucha. ¿Alguien quiere comentar? Aquí María Fer le puede dar la voz unos minutitos. Sí, quedo atenta, yo les puedo dar acceso. De cualquier forma, Berenice, ¿querías hacer una intervención? No quiero ocupar el tiempo, el breve tiempo que queda. Era más bien subrayar lo que yo había dicho, porque lo que yo conozco es el contexto del que habló Consuelo Sánchez de la ENA. Entonces, pues esos eran mis comentarios, pero bueno, ya que tengo la voz, realmente quiero felicitar a todos los autores que han contribuido con su investigación y con su trabajo en esta publicación que tuve la fortuna de encontrar precisamente a través de una investigación propia que estoy haciendo yo sobre el pueblo maya de la península de Yucatán en México. Muchas gracias, felicidades. Bueno, Berenice, muchísimas gracias. Sí, estoy viendo los comentarios que hace respecto al avasallamiento que hacen los inmobiliarios, y efectivamente el gran reto es cómo desmantelas un Estado integracionista, cómo desmantelas un Estado que justamente vive de esta relación colonial con los pueblos. Ahí se sostiene. Y lo que nos llamaba la atención, Consuelo, era claramente los sujetos. Si los sujetos no empujan, si los sujetos autonómicos no se constituyen con un Estado pluricultural y plurinacional y autonómico ya instituido, al menos en la norma, que trata de superar la brecha, bueno, pues siempre será un desafío a que podamos lograr
que el derecho a la libre determinación, la autonomía manifestado a través de la práctica del autogobierno, que ese es el hilo que nosotros abrimos en el debate en este libro, bueno, pues siempre será muy complicado y pues muchas gracias, Berenice, y pues éxitos en esa investigación, que siempre son puntos y seguidos, porque siempre vamos enganchando y tejiendo en lo que otros ya nos dejaron dicha la palabra detrás. No sé si hay alguien más que quiera comentar, colegas. Miguel, porque tú unos minutitos te quedaron libres. Y si puedes ir cerrando, no sé, Pablo, ¿cómo ves? ¿Quién cierra? Miguel, Pablo. Adelante, Pablo. Hola, Miguel. No, pues nada, reiterarles la invitación a leer el libro, ¿no? Yo creo que esto es parte de un proceso de acompañamiento, de un proceso de reflexión, no solamente académica, sino también que implica a actores, actoras. Quisiera resaltar que dentro del colectivo tenemos colegas de algunos pueblos, naciones, de algunos países, y obviamente es algo que apenas esto es parte de un debate mucho más amplio y necesario para el conjunto de nuestros países, de países marcados no solamente por amplios procesos de desigualdad y de empobrecimiento de la mayoría de la población, sino también procesos de exclusión, de discriminación, de persistencia de racismo, de persistencia de estas perspectivas excluyentes, etnocéntricas, digamos, de intolerancia, ¿no? Se han visto expresiones de racismo en todos nuestros países en el marco de las protestas sociales, también esta tendencia creciente a la criminalización. Yo no aludía que en las experiencias de Ecuador también, obviamente no están exentas para nada dentro de estas confrontaciones entre procesos, digamos, de autogestión, procesos de autogobierno de los pueblos y nacionalidades y el enfrentamiento al Estado, ¿no? Que en el caso sobre todo amazónico muestra sus dientes, muestra sus músculos, ¿no? Y se le ve el rostro mucho más represivo del Estado que claro, acá en conglomerados como la ciudad o en la sierra, digamos, hay mucho mayor simulación de eso, ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos y yo les agradezco más bien a todas las personas que se han conectado esta tarde, que nos han acompañado y invitarles, ¿no? A que también puedan abrir estas páginas y podamos seguir contribuyendo dentro de esta producción de conocimiento y de discusión sobre nuestras realidades. Pues bueno, pues yo no sé si ya vamos retirándonos, agradeciendo su escucha, agradeciendo su inteligencia puesta aquí en los comentarios, las voces de las compañeras que presentaron sus capítulos, compañeras, compañeros, y los invitamos a varias cosas. Primero, a la tercera presentación, que será próximamente, ya les estaremos notificando. A nosotros nos parece muy importante que sean las y los autores en sus propias voces quienes presenten sus capítulos y también que sean espacios abiertos de diálogo y que también los invitamos a que compren el libro. Siempre es bueno tener un volumen en biblioteca. Las ligas tienen vida, no sabemos si 20 años, pero tienen vida, entonces también los invitamos a que bajen la Liga del Libro. Es un libro que realmente pensamos nosotros que va a tener un aporte importante en este momento cuando veíamos cómo está avanzando el proceso chileno y que el debate de la plurinacionalidad irrumpe. Nosotros sentimos una gran satisfacción. Tenemos un capítulo de nuestro colega José Marimán sobre precisamente la coyuntura del pueblo mapuche. Él no está ahora, pero esperamos que en la próxima pueda exponer esto porque gana una gran actualidad. Es decir, claramente lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, lo que ocurre en México es de una gran actualidad y en ese sentido el libro siempre es un punto y seguido
para seguir tejiendo. Esperamos que podamos tener vida 10 años adelante para poder hacer el volumen 3 de esta historia que no tiene fin mientras persistan las relaciones coloniales y no exista esta descolonización anhelada. En fin, pues aquí dejo mi palabra. No sé si Pablo cierras, por favor. Quisiera que la Moni Ruiz, tal vez para formalmente de parte de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? Sí. Con mucho gusto. Bueno, desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador agradecemos mucho las voluntades recogidas y los anhelos recogidos en este libro. Para nosotros es una alegría haber contado con la presencia de todos esta mañana. Les mandamos un abrazo y esperamos verlos físicamente pronto. Un abrazo para todos.